Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 12. 41. Segunda objeción y su respuesta. Se podrá objetar, en segundo lugar, que hay una gran diferencia entre el fuego real, por ejemplo, y la idea del fuego, entre soñar o imaginar que uno se quema y quemarse de hecho. Estas o parecidas objeciones se podrán oponer a mi tesis. La respuesta se desprende con toda claridad de lo ya dicho. Solo añadiré ahora que si el fuego real es muy diferente de la idea del fuego, lo mismo ocurre con el dolor real que aquel ocasiona y con la idea del mismo. Y, sin embargo, nadie pretenderá que el dolor, por muy real que sea, exista o pueda existir sin un sujeto pensante que lo perciba, ni más ni menos que la idea que de él podamos formarnos. 42. Tercera objeción. Respuesta. En tercer lugar, se dirá que las cosas que actualmente vemos las percibimos a mayor o menor distancia de nosotros, y por lo tanto no existen en la mente, ya que sería absurdo pensar que aquello que vemos a la distancia de varias millas esté tan cerca de nosotros como nuestro propio pensamiento. En respuesta a lo cual diré que en los ensueños muchas veces nos sucede percibir cosas muy alejadas, al parecer de nosotros, y, sin embargo, nadie podrá negar que existen solo en nuestra mente. 43. Para mejor aclarar esta materia, valdrá la pena que consideremos en qué consiste la percepción visual de las distancias y de los objetos distantes, porque el hecho de que veamos el espacio externo y los cuerpos en él situados, unos cerca y otros lejos, parece echar por tierra nuestra doctrina de la existencia puramente mental de unos y otros. Precisamente el querer resolver esta dificultad fue lo que dio origen a mi ensayo sobre una nueva teoría de la visión, publicado no hace mucho, en donde demuestro 1. Que la distancia o exterioridad ni es inmediatamente percibida por la vista, ni aprendida o deducida mediante líneas o ángulos, sino 2. Que es sugerida en nuestro pensamiento por ciertas ideas visibles o sensaciones relacionadas con la visión, las cuales en su naturaleza no envuelven suerte alguna de semejanza o relación ni con la distancia ni con las cosas distantes. Lo que sucede es que, por cierta conexión que nos ha enseñado la experiencia, estas ideas visibles o sensaciones particulares provocan en nosotros las ideas de distancia, de la misma manera que las palabras de un idioma nos traen a la mente las ideas que se las ha hecho representar. De manera que un ciego de nacimiento que después llegara a ver no pensaría que las cosas que contemplaba por vez primera estuvieran fuera de su mente ni a distancia alguna de él. Véase el párrafo 41 del mencionado ensayo. 44. Las ideas de la vista y del tacto constituyen dos grupos específicos, completamente distintos y heterogéneos. El primero es signo y preludio del segundo. Que el objeto propio de la vista no existe fuera de la mente, ni puede ser imagen de cosas externas, ya quedó demostrado en el antedicho ensayo. Y aunque sea enteramente idéntico el proceso del tacto, parece que ahí se supone lo contrario, o sea, que los objetos existen fuera de la mente, pero no porque se admita este vulgar error, sino porque el refutarlo no lo creía necesario en un tratado sobre la visión. Pues bien, en realidad, de verdad, las ideas de la vista, cuando por ellas aprendemos la distancia o las cosas distantes, no nos sugieren o señalan seres que existan fuera y lejos de nosotros, sino que nos advierten qué ideas táctiles vamos a percibir con tal o cual intervalo de tiempo, es decir, a causa de tales o cuales acciones. Se deduce, repito, de lo dicho en los párrafos precedentes y del artículo 147 y otros del ensayo, que las ideas visibles son el lenguaje con que el Supremo Espíritu, que todo lo gobierna y del cual dependemos, nos informa sobre las ideas tangibles que va a imprimir en nosotros, en el supuesto de que en nuestros propios cuerpos determinemos estos o aquellos movimientos. Remito al lector a dicho tratado para la mejor comprensión de este punto. 45. Cuarta objeción.
basada en el perpetuo aniquilamiento y continua creación? Respuesta. Se objetará que, según lo dicho, hay un continuo aniquilamiento de seres y una continua y nueva creación. Así, los objetos sensibles existen solo cuando son percibidos. Existen los árboles en el jardín y las sillas en el salón solamente cuando haya quien pueda percibirlos. Al cerrar los ojos, quedan reducidos a la nada los objetos y muebles del salón, y con solo abrirlos de nuevo, otra vez son creados. Para responder a esto, recomendaré únicamente que el lector recuerde lo expuesto en los párrafos 3, 4, etc. y considere si es que la existencia real de una idea significa algo distinto del hecho de ser percibida. En cuanto a mí, y después de un detenido examen, no hallo que pueda significar otra cosa. Y de nuevo encarezco a todos, sondeen minuciosamente sus propios pensamientos sin dejarse engañar por meras palabras. Si hay alguien que sea capaz de concebir como posible la existencia extramental de las ideas o de sus arquetipos, no prosigo adelante y acepto su partido. Pero si no hay quien pueda hacerlo, entonces que se me conceda ser, contra toda razón, el defender no se sabe qué, y que yo considere el mayor absurdo el sentar afirmaciones que en el fondo nada significan. (46) Argumentum ad hominem. No estará de más observar cómo la doctrina comúnmente admitida conduce en realidad a los absurdos que quieren achacarse a mi teoría. 1. Se dice que es un craso despropósito pensar que, al cerrar mis párpados, todos los objetos visibles que me rodean hayan de ser reducidos a la nada. Y, sin embargo, ¿no es esto lo que todos los filósofos admiten al afirmar que la luz y los colores, objeto propio de la vista, son meras sensaciones que solo existen al percibir? 2. Igualmente se juzga increíble que las cosas estén siendo creadas de continuo, y no obstante, esta es la doctrina comúnmente enseñada en las escuelas, porque los escolásticos, aun cuando admiten la existencia de la materia, afirmando que a base de ella ha sido estructurado el mundo, reconocen sin embargo que éste no podría subsistir sin una acción divina conservadora, que en este concepto viene a ser una continua creación. 47. Todavía más. 3. Todavía más. Un ligero examen nos descubrirá que, aun concediendo la existencia de la materia y de las sustancias corpóreas, de los principios ahora generalmente admitidos, invariablemente se seguirá que los cuerpos particulares, de cualquier especie que sean, no existen mientras no son percibidos. Porque, según lo dicho en el párrafo 11 y siguientes, es evidente, 1. Que la materia que proponen los filósofos es algo incomprensible que carece de todas las propiedades particulares que distinguen entre sí a los cuerpos perceptibles por los sentidos. 2. Se comprenderá esto mejor considerando la indefinida divisibilidad de la materia, hoy universalmente admitida, al menos por los filósofos de más renombre, que incontrovertiblemente la demuestran apoyados en principios tradicionales. Y si la materia es divisible hasta lo infinito, la consecuencia inmediata es que en cada partícula de materia ha de haber infinito número de partes, aunque el sentido no las perciba. Por lo tanto, si un cuerpo determinado se presenta ante nosotros como de una magnitud finita y con un número finito de partes, esto depende no de que en sí mismo no contenga más, sino de la poca agudeza del sentido que no puede discernirlas. A medida, pues, que el sentido adquiera mayor penetración, percibirá en el objeto mayor número de partes. Esto es, el objeto aparecerá mayor, su figura cambiará de aspecto, y las pequeñísimas porciones que lo limitan, se verá que lo circunscriben bajo líneas y ángulos muy diferentes de lo que había parecido un sentido más obtuso. Y finalmente, tras muchos cambios en la forma y tamaño, si el sentido llegara a adquirir una perspicacia infinita, el objeto parecería infinito. En todo este proceso no hay alteración alguna en el cuerpo, sino solo en el sentido. Por consiguiente, todo cuerpo considerado en sí mismo
es infinitamente extenso, careciendo de toda forma y figura. Veamos, pues, que aún admitiendo como cierta la existencia de la materia, es indudable, como los mismos materialistas reconocerán, ateniéndose a sus principios, que ni los cuerpos, concreta e individualmente considerados, ni cosa alguna semejante a ellos, puedan existir en la mente. Y, a la verdad, según ellos, la materia y cada una de sus partículas es infinita y sin forma. Solo la mente es la que forja esa variedad de cuerpos que componen el mundo visible, ninguno de los cuales existe si no es percibido. 48. Bien consideradas las cosas, se verá que la objeción apuntada en el párrafo 45 no destruye ni debilita nuestros principios, porque aunque afirmamos ciertamente que los objetos del sentido no existen si no son percibidos, no hay que deducir de ello que solamente existan cuando nosotros los percibimos, ya que puede haber otros espíritus que los perciban y nosotros no. Cuando decimos que los cuerpos no tienen existencia en la mente o fuera de ella, no nos referimos a esta o aquella en particular, sino a cualquier mente en general. Así se ve que dentro de nuestra teoría no es necesario suponer que los cuerpos sean aniquilados y creados a cada instante, o que dejen de existir en los intervalos de una percepción individual. 49. Quinta objeción y respuesta. Se podrá objetar también que si la extensión y la figura no existen más que en la mente, ésta habrá de ser en consecuencia figurada y extensa, ya que en el lenguaje escolástico la extensión es una modalidad atributiva que se predica del sujeto en que existe. Respuesta. 1. Dichas cualidades existen solo en la mente de la manera que ésta las percibe, pero esto es, no como modalidades atributivas, sino como ideas, y de ahí no se puede seguir que el alma sea extensa porque la extensión no exista más que en ella, como tampoco se puede decir que sea roja o azul a causa de que los colores, según todo el mundo admite, sean cualidades que exclusivamente existen en el alma. 2. Los términos filosóficos sujeto y modalidad me parecen nombres sin fundamento y del todo ininteligibles. Por ejemplo, en la proposición, el dado es duro, extenso y cuadrado. La palabra dado, a tenor de la doctrina filosófica, denota al sujeto o sustancia distinta de la extensión, dureza y figura que de él se predican y en él existen. Esto para mí es incomprensible. Yo entiendo que el dado no es cosa diferente de lo que se llaman sus modos o accidentes, y decir que el dado es extenso, duro y cuadrado no significa que se atribuyan estas cualidades a un sujeto distinto que les sirva de sustentáculo, sino que con ello solamente se trata de explicar el contenido de la palabra dado. 50. Sexta objeción, sacada de las ciencias de la naturaleza. Respuesta. Alguien objetará que la explicación de muchas cosas se funda en la materia y en el movimiento. Suprimidos estos, queda destruida la teoría filosófica de los corpúsculos y minados en su base los principios de la mecánica que tan fecundas aplicaciones han tenido para los fenómenos. En otras palabras, todos los progresos que han hecho los sabios antiguos o modernos en el estudio de la naturaleza radican en el supuesto de que existe realmente la materia o sustancia corpórea. A lo que responderé que todo fenómeno explicado dentro de tal suposición puede también explicarse perfectamente sin ayuda de ella, como podríamos probar por una sencilla inducción de casos particulares. Explicar un fenómeno es mostrar cómo en tales o cuales ocasiones venimos en posesión de tales o cuales ideas. Y como ningún filósofo puede explicar el hecho de que ejerza acción sobre el espíritu o produzca cualquier idea de él, resulta evidente que en el estudio de la naturaleza hay que prescindir totalmente de la materia. Además, los que defienden la existencia externa de las cosas no se fundan en su naturaleza de sustancias corpóreas, sino en la figura, movimiento y otras cualidades que en realidad son meras ideas. Por esta razón no pueden ser causa de ningún ser, como ya hemos demostrado. Véase el párrafo 25. A propósito de lo dicho,
se preguntará si acaso no es absurdo eliminar las causas naturales, atribuyéndolo todo a la acción inmediata de los espíritus, de manera que en adelante ya no habremos de decir que calienta el fuego, que refresca el agua, sino que es un espíritu el que calienta y un espíritu también el que refresca. ¿No sería la irrisión de todos, y ciertamente con razón, el que así hablara? Responderé que efectivamente causaría risa este modo de expresarse. En casos como estos debemos pensar como los sabios, aunque hablemos como el vulgo. Los que están persuadidos de la verdad del sistema de Copérnico, como si fuera cosa demostrada, dicen que el sol sale, o que se pone, o que pasa por el meridiano, no obstante la inmovilidad del astro. Y si de otra manera hablaran, de acuerdo con sus acontecimientos científicos y con un tecnicismo impropio de la conversación corriente, quedarían en ridículo. Una ligera reflexión sobre lo que aquí decimos será suficiente para comprender que el lenguaje no sufrirá alteración ninguna porque se admita nuestra teoría.